Buenas noches a todos nuevamente. El día de hoy, Karen no ha podido ingresar a tiempo, pero va a ir ingresando en el transcurso de la reunión. Así que vamos a estar siendo más interactivos que en las exposiciones anteriores, porque esta es una patología bastante interesante y es un poco común. Y creo que la mayoría o algunas personas hemos visto o hemos estado cerca de una persona que haya sufrido o incluso alguno de nosotros que la haya padecido en algún momento. Es una patología, como ya les había dicho, bastante interesante. Y hoy va a exponer Leonardo Capobianco, que es un miembro integrante de la LABNI y es un alumno excelente. Empezamos. Bueno, primeramente gracias por la presentación y bueno, buenas noches a todos los compañeros de la universidad del semestre hoy día presentes, compañeros estudiantes de medicina y a todos aquellos que hayan asistido a esta reunión. Ya. El día de hoy, bueno, esta noche voy a hablarles sobre lo que es esta patología, la parálisis de Bell. Ya. Primeramente, les hablaré sobre Sir Charles Bell, el cual nació el 12 de noviembre de 1774 en Edimburgo, Escocia, y y murió el 28 de abril de 1842. Sir Charles Bell fue un anatomista, fisiólogo, cirujano, teólogo naturalista, y por lo que es reconocido y fue al parar a los hitos de lista, es por haber descrito lo que es esta parálisis, un tipo de patología, el cual afecta a uno de los pares craneales, el séptimo par craneal, el nervio facial. Esta patología él la llamó parálisis de Bell, por su apellido, y dando introducción a lo que es esta patología, esta es una parálisis periférica aguda, lo que quiere decir que solo se da en uno de los lados, es idiopática, es decir, que no se da a causa de otra enfermedad, generalmente unilateral, es una enfermedad benigna que se da en la porción infratemporal del nervio facial, y consiste en la pérdida temporal de la función contráctil de la musculatura de la mímica, es decir, de los músculos de la cara, de la expresión facial. Para poder entender, para poder entender el funcionamiento o la etiología de esta enfermedad, tenemos que entender al nervio facial. El nervio facial tiene un origen real, tiene dos orígenes, uno real y uno sensitivo. Este nervio es un nervio mixto, es debido a esto que tiene distintos orígenes. El origen sensitivo se da en lo que es el ganglio geniculado, luego ingresa a lo que es el meato acústico interno y se introduce en lo que es el núcleo del trayecto solitario, atravesando lo que es el surco bulbocontínuo. Luego los otros núcleos, los núcleos motores, tendríamos el núcleo salivar superior y el núcleo facial. En el núcleo facial se encuentran las fibras motoras propiamente dichas faciales, y aparte de estas, en algunas bibliografías se presenta un cuarto núcleo, el cual es llamado el núcleo lacrimomuconasal. Estos núcleos dan origen a lo que son las fibras de este nervio y salen aparentemente por lo que es el surco bulbocontínuo. Este surco bulbocontínuo es a lo que llamamos el origen aparente de este nervio. Este nervio presenta 4 tipos de fibras diferentes.
2 aferentes y 2 eferentes. Las fibras aferentes, la primera que voy a describirles, es la aferente somática general, la cual llamaremos ASG, la cual se encarga de llevar la información sensitiva de la piel, es decir, lo que nos permite saber el dolor, el frío, las eferentes viscerales especiales, AVE, las cuales nos permite percibir 1/3, 2/3 de lo que es el gusto de la lengua, ya que el otro tercio se encarga de recibir la información el nervio hipogloso, glosofaringeo. Luego está la EVE, eferente visceral especial, la cual es la que se encarga de la inervación de los músculos de la mímica. Y por último, la eferente visceral general, la cual es la fibra parasimpática. Este se encarga de la secreción de glándulas, lo que es el ganglio geniculado y la submandibular. Ahora, una vez sabiendo cuál es el origen real, el origen aparente y qué tipos de fibras, puedo proceder a explicarles cuál es el trayecto y la inervación de este nervio. Tras salir las fibras de los núcleos por el surco bulbopontino, se presentan 2 fibras, la que es la fibra propiamente dicha del nervio facial y la intermedia de Wiersberg. La intermedia de Wiersberg, el intermediario de Wiersberg, es accesoria a la facial y en ella se presentan las fibras aferentes. Cruza por lo que, se introduce por lo que es el conducto del meato interno y pasa por el conducto, el canal auditivo. Esta pasa por 3 porciones, lo que es la porción del laberinto, la porción mastoidea y la porción timpánica, para finalmente salir por lo que es este agujero, este foramen del cráneo, la cual es el foramen estilomastoideo. Este trayecto es solo motor y las que son sensitivas se van dando en el largo del trayecto. Uno de los nervios es el nervio petroso superior, en el cual inerva las glándulas nasales y palatinas, y la cuerda del tímpano, las cuales inerva los nervios de la lengua. Este nos permite lo que es diferenciar los gustos. Ahora, ya habiendo sabido cuál es el trayecto, el origen real, aparente y los tipos de fibras que presentan este nervio, podemos describir lo que es la parálisis de Bell. Esta parálisis, como antes les mencioné, es unilateral y presenta una posterior recuperación. Es importante tomar en cuenta de que sí o sí se presenta esta recuperación, ya que si no hay una recuperación, no se considera una parálisis de Bell. Dentro de la etiología inflamatoria es desconocida, pero se suele asociar con procesos inflamatorios por virus. Entre uno de los virus está el herpes. La razón por la que el herpes afecta a lo que es este nervio es debido a que este genera un trastorno en el ganglio geniculado y aumenta en momentos de estrés lo que es el cortisol, inflamando lo que es el ganglio geniculado del nervio trigémino, del nervio facial. Ahora, pasando a lo que son manifestaciones del paciente que presenta parálisis facial, parálisis de Bell, alguno de los síntomas que va a presentar es la debilidad muscular en uno de los lados, ya que solo se presenta en uno de los lados. También se suele asociar con lo que es babeo, dolor alrededor del oído, rigidez y desviación del lado afectado,
caída de la comisura de la boca y de lo que son las cejas, dificultad para cerrar los párpados, disminución de la producción lacrimal, alteración del gusto y una hiperacusia. Estas serían las manifestaciones clínicas que se presentan en el paciente. Una vez el paciente ingresado a un consultorio, nosotros como médicos lo que debemos realizar es la evaluación clínica. Para la evaluación clínica se realiza lo que es una historia clínica detallada, verificando si antes ha presentado alguna parálisis, si presenta algún tipo de virus, por ejemplo el herpes, un examen físico en el cual se inspeccionan todos los nervios, los pares craneales, y en especial, obviamente, la examinación de este nervio, el nervio facial, pidiéndole al paciente que eleve las cejas, que cierre los ojos, que sonría, que intente mostrar los dientes, y al presentarse este cuadro, el paciente no va a poder, uno de los lados, no va a poder levantar las cejas o poder sonreír, como podemos ver en este lado. Ahora, una vez ya sabiendo cuál es la evaluación clínica que se da al paciente, pasamos con lo que es el tratamiento. No, disculpen, las complicaciones. Esta patología, como les mencionaba antes, desaparece en lo que es un plazo de 6 meses a más tardar. Y en caso de que el paciente presente herpes o algún otro virus en el cuerpo, suele asociarse complicaciones como la debilidad moderada en lo que es el lado afectado del rostro, contracturas musculares y espasmos hemifaciales o cincinesias. Ahora, de manera interactiva, quería preguntar para los compañeros de la carrera, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes darían a este caso clínico? Bien, vamos a empezar con las preguntas. A ver, vamos a empezar con Víctor. ¿Está ahí, Víctor? Sí, sí. Bien, la pregunta de su compañero Leo es, ¿qué tratamiento o qué conducta usted podría tomar frente a un paciente que le llega a su consultorio con esa sintomatología que acabo de explicarle? Si alguien más sabe la respuesta o quiere complementar algo más, puede participar tranquilamente. La verdad, pues, tendría que hacerse un diagnóstico muy exhaustivo, ¿no? O sea, antecedentes, preguntando. Y luego, la verdad no lo entendí muy bien. O sea, no podría darle un tratamiento si no sé qué medicamento se podría utilizar. Pero más o menos lo estaba pensando, sería un relajante muscular o de repente un cierto tipo de vitaminas o complejo B. Bien, ahora Buenas usted... noches. Ahí está Liz. Sí, primeramente felicidades, Leo, por la exposición. Yo quería hacer una pequeña aportación. No sé si alguno de ustedes escuchó la evaluación del paro craneal, cómo se puede hacer si tu paciente va a consulta, así como se describe, ¿no? ¿Cómo evaluarías al paciente, ¿no? ¿Qué le pedirías que haga para detectar o diagnosticar esta enfermedad? No sé si alguien me puede responder. Daniel, Claudiane. Pode repetir, por favor, Liz? No sé si... Sí se entendió la evaluación del PAC craneal 7. ¿Cómo evalúas en el paciente si está o no está bien?
este nervio, el nervio facial. ¿Se entendió? Como lo explicó. Creo que sí. Sí. Yo la verdad entendí, Eso no sí. sé los otros. Eso es muy importante, sí, porque cuando seamos médicos, eso es lo que nos va a determinar que tenga una patología u otra, evaluar los pares craneales. Entonces, ¿cómo evaluamos este paro? Séptimo. Maffer, Víctor, Daniel. Evaluando las gesticulaciones que haga, o sea, de repente que haga una mueca o que haga una sonrisa o que muestre los dientes. Sí, por ejemplo, lo que dijo nuestro compañero, que levante las cejas, que sonría, y se va a Tudo ver que que el Clara nervio va a poder facial, Sonreír, por ejemplo. el nervio facial Atención. inerva todo que es los músculos de la mímica. Entonces, si no puede reproducir algo de la mímica es porque tiene una afectación. Sí. Exacto, eso. Ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, ustedes que están en primer semestre lo tienen más fresquito, pero Maffer, Douglas, Julie, ¿se acuerdan de cuáles son los músculos de la mímica? ¿Se acuerdan? ¿Me podrían decir al menos 5? Recuerdo el estar sartorio, el risorín, bueno, el de la risa, risorio ese de risorio. Santorini. Los Ese. cigomáticos, Después está el triángulo Cigomáticos. de la el elevador, el mandíbula. ángulo de la boca. También el Ujú, frontal hacía parte también. sí, Occipito frontal. la parte, El cuadrado del mentón, La el borla. triángulo también. el orbicular del labio, el elevador El superior ojo. del labio, el dilatador del ala de la nariz, El canino, el elevador de la nariz, Camilo. eh, la bula barba, el triangular de los Eso. de la Exacto. Entonces, el es mirtiforme, importante saber, el mirtiforme también, o que es el depresor de músculo la nariz, ¿no? Depresor de la del el tabique. músculo que se le corta cuando se hacen las operaciones de la rinoplastia. Es importante saber, ¿no? No solamente los músculos, sino también dónde están y la función, porque como dice Víctor, le vamos a pedir al paciente que eleve el párpado, que sonría. ¿Cuáles son los músculos que participan en la sonrisa? El risorio Santorini, el orbicular, el elevador del labio superior. Entonces, con eso, tú vas a saber, o sea, todo esto que estamos aprendiendo ahora, que están aprendiendo en el primer semestre, es para aplicarlo a la clínica, para que cuando ustedes lleguen al paciente sepan que estos músculos están afectados porque hay una afectación en el par craneal número 7. Entonces, ¿cómo más o menos Víctor estaba bien encaminado en cómo trataríamos a un paciente que presente esta enfermedad? A ver si alguien quiere añadir alguna cosita más. yo estuve leyendo algo sobre el tratamiento para la parálisis de Bell y decía que en estudios se han mostrado cuando se hacen asociaciones con los antivirales, porque Leo mencionaba que una de las causas es porque hay una reactivación del virus del herpes. ¿Sí era así, Leo? Exacto. Uno de los tantos Bueno, virus del herpes puede inflamar lo que es el ganglio geniculado y para poder tratarlo utilizamos antivirales. eso, yo estaba leyendo y se hacía una asociación de los antivirales y los corticosteroides. Algo más o menos así. No sé si estará Pues bien. es inflamatoria, ¿no? Pero si es otra, se puede usar recursos de neurocirugía como electroestimulación, como el uso de electrodos. Es debido a eso que se debe hacer lo que es el historial clínico del paciente para poder observar si presenta este virus. Ahora, en Y, muchos de los... Sigue, Leo. y bueno, si en caso de que no presente este virus, o el principal, la principal acción a realizar ante este paciente, al no poder cerrar lo que es el ojo debido a la a la imposibilidad que tiene a contraer los músculos, se utiliza lo que es lágrimas artificiales, colirios, etc. Argumentando un poco y también una pregunta. Claro. ¿Alguien recuerda lo que era la función o cuál era una de las funciones del nervio facial en la parte gustativa?
O sea, ¿qué parte de la lengua estaba inervada para la función gustativa por parte del nervio facial? No, el tercio De posterior. los tercios Los anteriores. anteriores, ¿no? El tercio anterior, porque el posterior está dado ¿por quién? Por el glosofaringeo, ¿no? Glosofaringeo. Ajá, eso. Ahora, también otras de las cosas que ponen para poder evaluar al paciente es darle alguno de los sabores primarios al paciente para poder ver si tiene alguna parte gustativa en ese tercio anterior. Ahora, contribuyendo o aumentando un poco a lo que decía Leo, también se dice que algunas de las causas pueden ser secundarias a un traumatismo que se acerca de lo que es el agujero estilomastoideo, en esa zona del agujero estilomastoideo. ¿Recuerdan ese agujero? Sí, sí. No entendí la pregunta, Juliana. ¿Se puede O sea, repetir? o sea, no era una pregunta. Bueno, sí era una pregunta. La pregunta era, ¿el nervio facial tiene una función o si tiene como una rama que hace una función gustativa? Y como ellos decían, está en el tercio anterior de la lengua. Entonces, una de las cosas, perdón el ruido, no son mis perros, son los de los vecinos. Una de las cosas que se utilizan para el diagnóstico es que en muchos de los casos se les da al paciente uno de los sabores primarios. ¿Recuerdan los nombres de los sabores primarios? ¿Sabores primarios? ¿Ácido? Sí. ¿Dulce? Salado, ¿Salado? ¿Dulce? Umami. el último que yo nunca me acuerdo ese nombre raro. Umami. Sí. Bueno, entonces creo que los del tercio anterior son lo que es el dulce y el ácido, ¿no? Dulce y salado. Dulce salado. El ácido es detrás. Eso, dulce y salado. Entonces, lo que se le hace al paciente es darle algo de algún alimento o más que todo una pizca de sal para ver si tiene esa parte gustativa y así ir un poco confirmando más lo que sería el diagnóstico de la parálisis de Bell. ¿Sí es así, Leo? Sí, por esa parte sí. El Y nervio facial, al tener bastantes inervaciones, tanto parasimpáticas, sensitivas, sensoriales y motoras, tiene diversas maneras para poder evaluarse. Tanto como decía, viendo lo que es los sabores, pidiéndole al paciente que realice gestos, como lo que es la percepción de piquetes. Ahora, en el chat tenemos una pregunta de Claudiano. Dice, la parálisis de Bell generalmente se resuelve por sí sola en 6 meses. ¿La fisioterapia puede ayudar a evitar que los músculos se contraigan de forma permanente? Ya. La parálisis de Bell no tiene contracción permanente. Sí o sí se presenta una recuperación de luego de las 2 semanas hasta los 6 meses. En caso de que llegue a perdurar lo que es la contracción, la parálisis facial, se debe acudir a lo que es un neurólogo, ya que la afección no estará en lo que es el ganglio geniculado o en alguna de las ramas de este nervio, sino que puede estar a nivel de lo que es el tronco. Bien, ahora vamos con algo más. Esto es una situación que le va a pasar a cualquiera que esté. Generalmente estos pacientes que llegan así, que no pueden mover la cara, llegan asustados, que piensan que es algo malo que le está pasando y generalmente ingresan por el sitio de urgencias. Ahora, ¿qué es lo primero que ustedes harían al momento en que ingrese un paciente de esa manera? preguntarle, ¿desde cuándo? ¿Está así? Eso. Ahora, si ustedes le están haciendo la evaluación, la exploración clínica al paciente y le están haciendo lo que es la evaluación del séptimo par craneal y le van a revisar la lengua, entonces
digamos, por debajo de la lengua, encuentran una pequeña ulceración. ¿Qué harían ustedes con esa úlcera? ¿La pasarían por alto o qué harían con eso? Chicos, esto es algo que les puede llegar en cualquier momento de su vida. Ulceración es muy grave, en mi opinión. Es un señal de preocupación. Entonces, yo primero avaliaría a este paciente, tomaría algunas preguntas, histórico familiar, médico, rutina, sus hábitos. Y bien, creo que una biopsia, talvez, análisis histológica de la úlcera, porque tiene grandes posibilidades de ser muchas cosas más avanzadas, por ejemplo. Eso. Esa es una de las razones. Puede también ser puede ser temporario. Hay un piloto de Fórmula 1 muy famoso en Brasil, Ayrton Senna, que tuvo una parálisis temporaria. Fue una mastoidite, ¿no? Una infección en el reumastoide. Y fue temporario, unos meses, tratamiento de cortisona. Entonces, siempre va a ser permanente. ¿Se fue? ¿O es mi internet? No, ya paró de hablar. Bien. Ahora, su compañero mencionaba lo que era que por parte de las glándulas salivales y lacrimales iba a haber una supresión de su función. ¿Por qué se debe esto? Leo lo explicó en la exposición. ¿Puedes repetir, por favor? Cuando Leo mencionaba que en el caso de la parálisis de Bell, generalmente había una supresión de lo que era la función de las glándulas lacrimales y salivales. ¿Sí era así, Leo? Sí. ¿Por qué se debe esto? Esto ya lo pasaron. Lizzy, usted les pasa la ayudantía, yo creo que ya les menciona todo esto también. Y además Leo lo explicó en la Sí, exposición. ellos tienen la clase grabada en el drive de la ayudantía. Vamos, ya sé lo que se siente cuando los docentes preguntan y nadie responde. Voy a hacer una convocación acá de espíritus. ¿Cómo? Bien. Vamos. La parálisis muscular, creo que la consecuencia será una disminución de la producción salivar. ¿Es esto que pregunto? Sí, algo más o menos por ahí. Por ahí va bien. Sí, porque cuando nosotros dormimos, podemos observar que la producción salivar también es disminuida. Pero la bioquímica yo no sé explicar, porque esto más la movimentación muscular hace con que haya producción salivar. Eso, es exactamente eso. Una de las funciones del séptimo par craneal es inervar lo que serían las glándulas salivales y las glándulas lacrimales. Y está esa función que es dar la secreción para mantener lubricada esas áreas. Ahora, Leo mencionaba que había que tener darle al paciente lágrimas artificiales para poder lubricar el ojo.
Ahora, ¿alguien sabe otra recomendación que se le puede hacer al paciente, aparte de mantener lubricado el ojo? Sí. Lo que preguntabas, si la infección o la inflamación es dependiendo de posición en el agujero estilomastoideo, va a afectar lo que es el nervio facial, que será la elevación de las glándulas. Sí. Ah, bueno, si la afección se da en lo que es a nivel del foramen estilomastoideo, no afectaría lo que es las glándulas salivares ni lacrimales, debido a que estas se dan a nivel del ganglio geniculado. Su origen es a nivel del ganglio geniculado. Es decir, que a menos que Bueno, vamos a empezar a esperar a Leo, que era quien estaba respondiendo la pregunta de Daniel. Ya ingresó también Gabriel, que es un máster en esto de lo que es la inervación, y también Ahmad. Sigue respondiendo lo que estabas respondiéndole a Daniel. ¿Cuál era la pregunta, disculpen? No, era eso, que preguntó cómo iba a ser si llega el paciente, ¿no? Yo pienso, bueno, no creo, pero voy a intentar. Yo pienso que lo primero sería intentar hacer un diagnóstico más preciso, entonces excluir si las causas son infecciosas o inflamatorias. Ahí quizás con un hemograma, quizás. O traumático. Para poder realizar un diagnóstico correcto tendríamos que saber las principales causas, que fue las que Leo dijo, que era una de las principales, era una reinfección o reactivación de lo que era el virus de herpes zóster, ¿sí era? O herpes simplex. puede ser cualquiera de estos herpes, ya que esto afecta a nivel del ganglio geniculado cuando hay una elevación de estrés, cuando hay momentos de estrés, se presenta lo que es la inflamación del ganglio. Este virus, esta parálisis es idiopática, no tiene un causante, la etiología no es precisa, puede ser tanto por un virus como por algún golpe o algo por el estilo. O la Ahora, inflamación también, puede darse por distintas formas. ahora No también siempre por el herpes. sí. Ahora, argumentando un poco más a lo que dijo Leo, ya que me acordé, muchas de las veces esta parálisis también puede ser inducida o provocada por que haya una mala aplicación de algún fármaco en el caso de los odontólogos, porque ustedes saben que los odontólogos, pues valga la redundancia, manejan todo lo que es la parte de la boca. Entonces, muchas de estas veces ellos al aplicar un fármaco tienen que inyectarlo. Entonces, al inyectar, envían la aguja muy profundo o mal ubicada y aplican el fármaco en la glándula parótida. Y ustedes saben que está la glándula parótida y levemente por debajo de esta, o si era por debajo, sí, por debajo de esta pasa lo que es el nervio facial. Este nervio pasa Mm. por la glándula parótida, no pasa por un lado, pasa directo. Hay veces en el cual se puede extirpar la glándula parótida y terminan extirpando también este nervio y bueno, ahí ya no es parálisis de Bell, ya que no hay recuperación. También puede causarla lo que es un tumor del octavo par, tumores del octavo par. Una Tumores pregunta. Bueno, dos preguntas, lo tengo que pasar al grupo. La primera sería, ¿esta parálisis de Bell
¿A qué esa diferencia o sería lo mismo que aquí en Bolivia se conoce como embolia? O sea, ya sabemos que embolia tiene otro significado, pero no sé si se han topado con un familiar que ve personas que tienen parálisis a la mitad de la cara y dicen, ay no, que le dio embolia, que no sé qué más. ¿Tiene alguna reacción o no? Mm, bueno, según lo que a mi papá le dio un ACV, ¿no? Y también tengo entendido que la gente que le da el ACV no se recuperan del todo a veces y pueden quedar con parálisis y sí lo dicen, ¿no? Y le dio una embolia, pero creo que es súper diferente a lo que es parálisis de Bell. Claro, la parálisis de Bell es, bueno, algo que la diferencia de otro tipo de otra parálisis es que esta es, dura de un corto periodo de tiempo, a lo máximo 6 meses. Eso es. Pero Leo, si te llega un paciente como esa Matt, con esa, prácticamente con la parálisis hemifacial, ¿cómo diferenciarías de un ACV o una parálisis supuestamente de Bell o podría ser otro tipo de parálisis? Bueno, primeramente lo que es realizar el histórico, la anamnesis del paciente, Eso. preguntarle si antes ha pasado un ACV, obviamente, si ha tenido si se ha contagiado de algún virus, si ha presentado algún tumor. Oye, Gabriel, te También pregunto por problemas esa. cardiovasculares también. No, espera un ¿De rato. qué? Eh, Eh, sobre esa, Acuérdate siempre que lo que son los procesos isquémicos, igual cuando avanzamos el tema de ACV, lo dijimos, la ACV es una patología dolorosa, ¿ya? Claro. En especial los que son los eventos isquémicos son demasiado dolorosos, ¿no? El paciente te va a llegar manifestando que empezó todo con lo que es un dolor de cabeza o una sensación de opresión en caso de que sea un hemorrágico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sí, correcto, eso leo la anamnesis y obviamente ya con más tiempito, ya en el transcurso de lo que es el examen físico, nos vamos a dar cuenta de lo que dice Maffer, que vamos a evaluar si el paciente es hipertenso, si ha tenido antecedentes patológicos cardiovasculares, ¿no es cierto? O el antecedente heredofamiliar. Porque, o sea, yo igual complementando a lo que es mi compañero Gabriel, la mayoría de los pacientes que tienen ACV te llegan con un grado bajo, hasta incluso delirando. Bien, yo tengo una pregunta. No sé si Leo la puede responder, si no, no hay problema, da igual. En estos pacientes, Gabriel también puede ayudar en esta pregunta. En estos pacientes yo estuve viendo que generalmente el ojo no lo pueden voltear o dirigir correctamente. Entonces dice que se gira hacia arriba o se va hacia afuera. Entonces yo quiero saber por qué eso en el ojo, porque hasta donde sé y más o menos recuerdo, el nervio facial no tenía ninguna función a nivel de los movimientos oculares. ¿O Leo te va a sí? responder eso. Yo sé que Leo lo sabe. Yo lo Vamos, sé, pero Leo. Leo ya sé que Leo lo Claro. sabe, también lo ha avanzado este semestre. Pensar, Leo, está en tu contenido de anatomía este semestre. Claro. Par craneal. Bueno, el par craneal que inerva lo que es al ojo es si no me acuerdo, era el segundo par craneal. ¿El Bueno, óptico? sí, como mencionas, todos los pacientes con parálisis de Bell no pueden cerrar el ojo debido a que el músculo que cierra el ojo es inervado por este par craneal. Los el músculos, auricular de los ojos, ¿no? el auricular de los ¿Acaso, ojos. Los otros músculos serían los otros pares craneales, el, ay, se me fue el nombre. Dulce. Ajá, son los que mueven el ojo, pero no lo que es el orbicular del ojo. Este se presenta Ajá. por la inervación de este par. En este caso, es verdad, hay ACVs o problemas, accidentes cerebrovasculares que se presentan con la clínica de una abducción del ojo. Esto mayormente no es porque se lesione el propio nervio, sino por la compresión que genera, ya sea un aneurisma
o ya sea una hemorragia. Puede llegar a comprimir el nervio. Y no solamente eso, porque si nos vamos al tallo encefálico, hay muchos nervios que salen de ahí, entonces puede comprimir muchos otros nervios. Pero en base sería eso, lo que decía Juliana. Ya, gracias, Leo. Ahora, ¿alguna otra pregunta que tengan? La O algo. parotiditis o la papera puede causar esta parálisis. ¿La papera? O parotiditis también que llama. ¿Qué es Supongo papera? que es inflamación Yo de no la parótida. entiendo qué es la papera. No, nunca había escuchado papera. Sorry. Hasta donde yo sé, en Colombia le llaman paperas a la inflamación de los ganglios linfáticos. Sí. No sé. Eso. ¿Es eso, Amar? Comúnmente le llaman cuando inflan mucho los globos y se hincha esa zona. Sí. Sí. Pero qué Creo que nombre sabía, horrible. papera se le llamaba la inflamación de la glándula parótida. No, pero Es de eso la es una película. parotiditis. Por eso, parotiditis o papera, dije. Aquí se llama papera mayormente. Yo no sabía que se llamaba paperas No, así. no lo he escuchado aquí también, pero le dicen las paperas a las mamás, lo que es la inflamación prácticamente de las amígdalas. No, a eso nosotros les llamamos así, inflamación de las amígdalas. Las Bueno, paperas es los es ganglios, que inflaman hay los harta ganglios. cultura, pero ya se entiende la pregunta, además que aquí hay diversa cultura. Entonces, ¿Podrías repetir la pregunta? Claro, por favor. Una la pregunta de parotiditis, Amar, una parotiditis puede causar esta parálisis. No. Esta parálisis, el origen de esta parálisis es a nivel de lo que es el ganglio geniculado y no más allá de esta, ya que es a partir de aquí en el cual comienza a ramificarse los distintos ramos que inervarán lo que es tanto los músculos de la expresión como lo que es los nervios, si no me acuerdo, era el timón del estribo y aquí estaba el otro. el vientre anterior del digastrio, el músculo estiloideo. Bueno, pero en resumen eso, Buenísimo, tiene que ser gracias. a nivel del ganglio geniculado para que se presente esta, para que se considere una parálisis de Bell. Ya, muchísimas gracias, Leonardo, y felicidades por tu posición. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, un dato curioso o algo? Creo que Daniel quería decir algo. Daniel creo que tenía preguntas hace rato. No, tú me contestaste. Era justamente cómo hacer un diagnóstico, diferenciar rápidamente sobre si la parálisis es debido a un accidente, un evento isquémico o por afección del séptimo par, ahí donde es la conducta, la parte De todas auditiva. formas, le pregunto a usted, ¿ustedes qué consideran que es peor un ACV o una parálisis? Era ACV. Entonces siempre piensen en lo peor. Primero descarten siempre lo peor y ahí vayan a hacer los demás diagnósticos diferenciales. Ahora, aportando algo más, en caso de que la parálisis llegue a durar más de 6 meses, se debe sospechar de una causa ya ajena a una que esté causando las... Un tumor. Bueno, se debe sospechar de un tumor, exactamente. Ajá. En caso de que la parálisis llegue a durar más de 6 meses. Ahora, en la pregunta anterior que Puede yo darse había... por un tumor o porque no esté, bueno, en el nivel de ganglio geniculado, sino a lo que es el puente, a nivel de los núcleos. Exacto. Ahora, aparte de un buen tratamiento, que era lo que decía Leo, de darle lágrimas artificiales al paciente, también se le debe recomendar mantener el ojo de la parte afectada cubierto, generalmente con parches o algo, para evitar que entre algún virus o algo y cause Claro. una infección. Iba a mencionar eso en el tratamiento entre la conversación, se me pasó, pero sí, se tiene que tapar para evitar
algún virus o algo por el estilo. Gabriel, tú que conoces bien anatomía, ahí por detrás de los núcleos del facial va aquí el cuarto ventrículo. Del facial, el cuarto ventrículo, no. En el A ver, tronco espera. cefálico. Tronco, a nivel del tronco. No, porque el cuarto... Pasa el ventrículo es solo conducto. Un tumor ahí podría causar una opresión, una compresión de los núcleos del séptimo, pero ahí cumpliría todo el tronco cefálico, ¿no? Diría. Porque a nivel del cuarto ventrículo, si lo vemos en la base, tenemos ahí a los colículos faciales, que son las protrucciones que genera el núcleo del facial. Así que quizás podría ser que genere sintomatología del facial, un tumor ahí, digamos. Pero ahí a comprimir todo que es esa parte de la protuberancia de mesencéfalo y a tener otras consecuencias obvias. Si Sí, es a sería una nivel desgracia. del puente, no solo afectaría lo que es el facial, sino a muchos otros nervios, ya que varios tienen sus raíces a partir de los núcleos que se dan ahí. No, imagínate un tumor en el cuarto ventrículo, te da, ¿qué se llama esto, Juliana? Acumulación de la presión del líquido cefalorraquídeo. Esto aumenta la presión intracraneal. Un aumento de la presión intracraneal y podría ser hidrocefalia. Sí, cuando Sí, se ¿no? acumula demasiado líquido cefalorraquídeo. Edema cerebral. No se definiría. Edema es por la extravasación. Un edema es una extravasación, pero eso es El a nivel aumento, el aumento de la presión craneal, porque si la obstrucción del líquido no causaría un aumento de la perfusión de lo que son los vasos. Creo que no sería hidrocefalia, ¿Qué sería? porque prácticamente la hidrocefalia es cuando hay más líquido del que debería haber, pero en este caso sería el líquido que está normal, lo que aumenta la presión es el tumor, ¿no? Por eso. Mm, Los cuerpos de Paccioni van a seguir produciendo el SR, el Ajá. SR, el SR y no se va a drenar. Porque el líquido cefalorraquídeo va hasta el último ventrículo, hasta el ventrículo espinal, y ahí se reabsorbe en sangre, ¿no? Y se drena de nuevo y es un circuito. Entonces sí aumenta el volumen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, un tumor en el cuarto ventrículo afectaría en términos de pares craneales. ¿Cuáles pares craneales afectaría un tumor ahí? En lo que una compresión de mesencéfalo. Pregunta de examen. Si yo te doy un tronco encefálico y te lo muestro el cuarto ventrículo, ¿en dónde lo estarías ubicando? ¿En qué parte del tronco encefálico? ¿Mesencéfalo, puente o bulbo? Si es ahí en la parte del nervio visual del quiasma, es en el mesencéfalo. No, mesencéfalo está arriba. El cuarto ventrículo está entre el puente y el bulbo. Entonces, ¿qué nervios Entonces, tenemos? Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y un décimo y duodécimo. Pero tendríamos que ver también a qué nivel, ¿no? Sería, qué tan profundo también sería el tumor. Ahora, Víctor tenía una pregunta. sí. Un alumno de Unifrance que está con sus materias muy cargado y no se alimenta muy bien, está con full estrés, demasiado estrés, ¿le puede dar este parálisis de Bell? El estrés, la acumulación de estrés afecta a este nervio debido, en caso de que haya el virus del herpes, ya que afecta al sistema inmunológico, inmune. Ahí es donde ¿cómo era la palabra? No era infectar. Se reactiva. Bueno, se reactiva, exacto. Pero solo en caso de que haya un virus. Tengo entendido. Igual, aunque, por ejemplo,
no es mucho que ver a la parálisis de ver, pero sí he visto casos en el cual un estrés tan crónico como el que llevamos a la universidad va a deprimir nuestro sistema inmune, el adaptativo, y nuestro sistema inmune lo va a alterar, haciendo que se formen pequeñas coagulaciones y pueden formar a pequeños trombos e incluso nos pueden dar hasta ACV. Ahora, además también contribuyendo a lo que decía Leo, recuerden que esta parálisis se puede dar desde los 15 a los 45 años, ¿es, Leo? Hasta algo de los, sí, cercano a los 45. Bueno, entonces recordemos que en este transcurso o en este lapso de tiempo de edades es donde la persona está constantemente sometida a estrés, está preocupada por el trabajo, por la universidad, por el colegio, problemas familiares, problemas en una relación personal, en una relación amorosa, amistades, etc. Entonces, como sabemos, la hormona del estrés es el cortisol. Y cuando es un estrés crónico, el sistema inmunológico se deprime. Entonces, si el sistema inmunológico se deprime, pues generalmente las defensas van a bajar, por decirlo así. Entonces, es mucho más común de que haya una infección por cualquier bacteria, virus, parásito, etc. Entonces, uno de los principales virus es el herpes. Por eso, en muchos de los casos, nosotros conocemos personas que tienen aftas bucales, que tienen aftas en las lenguas y generalmente es por el herpes, porque están constantemente sometidos a estrés y no es por alguna falta de higiene o algo. Un aumento del cortisol. Eso es. Ahora, digamos de que el paciente le ha dado parálisis de Bell por virus. ¿Seguiríamos aplicando los corticoides? Bueno, la parálisis, ¿cómo se dice? Se cura sola, o sea, a lo largo de 2 a 6 semanas. Se utiliza lo que es los cortisoides, los antivirales en caso de que haya infecciones por algún otro virus. En algunos casos también se utiliza lo que es esteroides. Mencionó Juliana hace poco y tiene razón, se utiliza cortisoides o esteroides. ¿Responde a tu pregunta, Víctor? Si te referís en cuanto al tiempo, Víctor, pues estaría contraindicado, ¿no? O sea, más que Dar todo es corticoides. como una ayuda, Sí. no es la cura, o sea, se cura solo, pero ayuda a mejorar. A Y ver, yo que tengo los entendido es antivirales que solo los en caso de que el corticoides, paciente tenga un virus. no sé si entendí muy bien yo, en lo que es los corticoides, mayormente disminuyen lo que es o sea, el sistema inmunológico. Entonces, si el virus afecta por baja del sistema inmunológico, entonces, tanto aplicando corticoides, estarías bajando más su sistema inmunológico. Sí, es que es en eso en el que se han hecho experimentos que se suman, o sea, se dan corticosteroides y antivirales en caso de que la paciente tenga un herpes, porque no siempre la causa es un virus, se puede dar por otras causas. La principal es el herpes. Entonces, en caso de que la paciente, usted sepa que tiene herpes, le va a dar un antiviral sumado con un corticosteroides. Sí, algo así fue lo que entendí. ¿Sí? Claro, la utilización de corticoides o esteroides. Eso. Olá, tudo bem, doutores? Liguei, un poquito atrasado, pero llegué. Yo estaba escuchando un poquito ese termo que ustedes me hablaron, perdón, yo no estaba en mi casa, entonces por eso no ingresé antes. Felicidades, Leo, de verdad está muy hermosa su presentación por lo poco que miré. Y la pregunta de Víctor me interesó mucho. Juliana, ¿hay un problema si yo escucho nuevamente la pregunta? Yo tengo un parecer cuanto a eso, a la utilización de los corticosteroides y principalmente el aciclovir. Me interesa mucho esa pregunta. Me hable, chico, por favor, nuevamente. Claro, para lo que es el tratamiento se utiliza antivirales, corticoides, también tras unos experimentos se probó que la utilización de esteroides también ayuda, pero es solo en caso de que la etiología de esta enfermedad se dé por algún virus.
En caso de que no sea por un virus, como puede ser el herpes, no es recomendable ya que esta parálisis pasa a lo largo de entre 2 semanas a 6 meses. Te escucho. ¿Y por Esa qué escoger corticoides? Bueno, no, el corticoide en parálisis de Bell, ¿qué función va a cumplir? Como analgésico, antiinflamatorio. Mire, Entonces, escuche. habiendo otro tipo de analgésicos antiinflamatorios, ¿por qué se optaría mayormente por los corticoides? Bien, escuche bien. Nosotros estamos hablando de un principio muy, depende mucho de la clínica del paciente. Bien, cuando nosotros hablamos de tratamiento con corticosteroides o corticoides en general, nosotros estamos hablando de una combinación muy buena, que sería la prednisolona más el aciclovir. Eso nosotros estamos tratando la herpes, específicamente, muy probablemente la herpes zoster. No se olvide que la herpes zoster, ella tiene una eficacia, ese virus tiene una eficacia, una ligación con las neuronas, específicamente una dolor increíblemente aguda. Si nosotros hacemos un tratamiento de la dolor con un analgésico, estamos hablando de posiblemente utilizar un opioide en un paciente para la inhibición de la dolor. Entonces, nosotros hacemos una combinación de fármacos, específicamente con antirretroviral, ¿no? Porque nosotros hablando del virus de la herpes, nosotros estamos hablando de un potencial viral, ¿no? Retrógrado, ¿no? Eso hablamos un poquito de la multiplicación de él y de la función que tiene la ciclovir. De la prednisolona es un corticoide muy fraco en la función de la corticosteroides, pero tiene una función muy buena en una función de la dolor, específicamente en los receptores neurológicos. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma de las dos medicaciones, si no hay contraindicación, escuche bien, si no hay contraindicación, porque así como habló usted, la utilización de la prednisolona es un problema, porque la utilización indebida de un corticoides baja más la inmunidad. Pero en ese momento, específicamente con la herpes zoster, se utiliza sí los dos. Es protocolo. Pero, como le hablé, depende mucho de la clínica del paciente. Hacemos un tratamiento masivo, ¿no? En bolos de la prednisolona con aciclovir en el primer momento y después dosis de mantenimiento de esa misma enfermedad. De prednisolona por 3 días y de la aciclovir, ¿no? De uso continuo hasta la mejora, ¿no? Del paciente. Eso es, pero depende mucho de la clínica, Víctor, de la clínica. Oye, capitán Karen. Hable, Daniel Vaz. Bienvenido, te extrañábamos. Entonces, por eso que en el tratamiento se prescribe lo que es la CTH, porque va a estimular lo que es la secreción de corticosteroides, ¿no? Porque he leído que la CTH es una forma de tratamiento junto con la cortisona. Exatamente, Daniel Vaz. Exatamente. No se olvide que nosotros estamos hablando de una enfermedad que produce una dor aguda muy fuerte y después eso va acarretando dolor crónica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar en el primer momento, ¿no? Los síntomas, ¿no? Que sería la dolor del paciente. Entonces tenemos que tener una acción muy rápida a eso y una combinación de los fármacos de la prednisolona. Y, otra cosa. Pero va a tener dolor. Si el médico no tiene juicio, ahí es donde entra la situación. Si el médico no tiene juicio y quiere acelerar el proceso, la pregunta ahora, yo pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que nosotros podemos utilizar una dexametasona en ese paciente o no? No, la dexa es indicada para lo que es edema pulmonar, principalmente. Y otra cosa, la dexa es por lo menos
A Gabriel creo que sabe. Gabriel está ahí. ¿Cuántas veces más fuerte es la dexametasona do que la prednisolona? ¿Tiene idea? No tengo ni idea. No. 6 veces más fuerte. 6 veces más fuerte y una concentración muy menor. Estamos hablando de un corticoide extremadamente fuerte. Por isso utilizamos ele em las tempestades de citoquina, que eu hablé um pouquinho mais temprano hoje na apresentação do COVID. Então, Leonardo, de verdade é um tema interessante, pero é particular isso que falou Vitor. Vitor, é particularmente, depende muito do paciente. Nós temos que fazer o acompanhamento de um simples exame do paciente para mirar como está seu sistema de defesa y la carga viral. No se olviden, nosotros tenemos que mirar la carga viral del herpes zoster de ese paciente. Pero eso, entonces, capitán, la carga viral es la importante. la causa es infecciosa o inflamatoria, porque si es otra no va a tener dolor, ¿no? Si es lo que es tumor ahí, un tumor del octavo par, no va a sentir, el paciente no va a quejarse de dolor, ¿cierto? Y, sí. Pero no se olviden que nosotros también, por más que no tenga dolor, hay generación de proceso inflamatorio, ¿no? Entonces te voy a preguntar, te voy a repetir la pregunta que hicimos más temprano, cara. Llega el paciente con el parálisis. ¿Cuál es el primero? Como dijo Gabriel, puede ser un ACV, un accidente isquémico o una parálisis. ¿Cuál es el primer estudio que tú vas a hacer? Porque creo que lo que es la clínica no vas a poder diferenciar. ¿Cuál es el primer estudio que tú tienes que hacer y cuál tú harías para definir si la causa es una infección, inflamación o una tumoración, otra cosa? El primero es más barato y más disponible. PCR. PCR. Proteína C reativa. Se é inflamatório, eu vou mirar ali. Simples assim. E também posso solicitar um exame que é de verdade baratíssimo, não é caro, que se chama procalcitonina, que se é uma infecção bacteriana, nós miramos allá. Se é um processo inflamatório, miramos com PCR, que seria a proteína C reativa. E aí começamos. Se nós miramos uma parálise facial, o médico que tenha um pouquinho mais de experiência pode generar uma dúvida em el momento e solicitar um exame viral de herpes, não? E pergunta ao paciente se tem histórico, se já sofreu de algo. Pero os dois primeiros que eu solicitaria PCR. ¿Se usa el ELISA para detectar sífilis o no? Sífilis? Pero estamos hablando de sífilis, ¿eh? Sí, se utiliza ELISA para saber. Sí, no, pero sífilis puede causar, Leonardo dijo, yo lo creo. Se hace ELISA. Para sífilis. Para el treponema. Juliana, ¿qué estudios usted pediría en ese paciente? En el caso de este paciente, pues lo primero, lo que decía Leo, lo más importante es la anamnesis. Y si sospecho de una ACV, una TC. Eso. Pero nosotros estamos hablando de un proceso inflamatorio o de la parálisis. No, pero es que la pregunta de Daniel, era que cómo diferenciaría o cuál de estudio pediría para saber si es una ACV o una parálisis de Bell, además de toda la sintomatología que produce una ACV para diferenciarlos. Sí, la pregunta que hice antes, cara, fue cuál, por ejemplo, llega el paciente, digamos que es parálisis de Bell. ¿Cuál es el primer estudio más accesible, más barato, el que vamos a encontrar acá en un hospital, clínicas, muy equipada para saber si es infeccioso, si es inflamatorio o si es otra causa? Si yo ya hice el examen de tomografía y saqué... No hay toma, no hay toma. Accidente, ahí sí vamos a buscar algo viral emergencial, ¿no? Pero muchas de las veces nosotros ni llegamos a hacer esos exámenes inflamatorios porque sacamos allá el exame viral, ¿no? Hacemos de carga viral y en primer momento ya sale, ¿no? El resultado. Pero eso que habló Juliana es verdad, ¿no? Si llega un paciente con metade de la cara travada así, y además uno siempre le debe preguntar cómo inició, porque sabemos que una ACV siempre inicia con un dolor de cabeza ni el más hijo de madre, eso lo sabemos. Y si llega y le dice, usted le pregunta cómo inició eso, pues tiene que ser rápido, ¿no?
Entonces, si le va a decir, no, me dolió la cabeza hace tanto, 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 de una TC y salió. Ni sempre manifestar que es dolor. Yo tengo una amiga que murió literalmente a mis pies de un AVC isquémico. Ele despertó por la mañana no escuchando el oído izquierdo. De uno de los oídos, no me acuerdo. Y se quedó así unas horas. Y después fuimos a hacer una comida, algo, y se viró para mí para decirme algo y ¡pum! Apagó y cayó en mis pies. Murió una semana después. AVC isquémico. Cero dolor, cero confusión mental, cero mareo, nada. Solo una falta de... le faltaba audición en un oído, se despertó sin audición en un oído y con un poco de opresión, sensación de opresión en el oído. Cero dolor. Mire, puntuamos algo para quedar claro la presentación de Leonardo. Dificilmente, digo quase raramente, vão a tener confusión de un AVC y una herpes. Bien, es muy lejos la clínica de uno y la clínica del otro. Muy lejos. Uno, el paciente va a tener calambre, va a tener dolor de cefaleia, va a tener malestar general, va a tener eritema cutáneo, y el otro va a tener Glasgow extremadamente bajo, ¿no? Dificilmente un paciente va a pasar lo que pasó con esa paciente que habló Daniel, ¿no? No es característico de un AVC isquémico, ¿no? No es característico. Nosotros tenemos alteración de la pupila, ¿no? Vamos a tener una anisio, una pupila muchas de las veces anisiocórica, ¿no? Entonces tenemos otros principios que nosotros sacamos la duda. Hablando de herpes, nosotros vamos a tener, si es una herpes del sentido general de la figura, mucha dolor, principalmente en las juntas, ¿no? El codo, la mano, el dedo, dolor en la piel, que nosotros hablamos que es un dolor que el paciente aumenta mucho ese principio de dolor solamente en el baño, no puede tomar baño, no puede tomar una ducha, porque duele mucho y triplica la sensibilidad de dolor de la piel. Entonces, la clínica es diferente, por Dios, no vamos a nos quedar en eso. Pero, ¿cómo está la presentación de Leonardo? ¿Se terminó o no? ¿Hay más? Estuvo súper buena la exposición. Y estuvo, vean que es un tema, Perdón. o sea, es un tema complejo y lo expuso facilito. Estuvo guay. Un 10. Yo quiero felicitar a Leonardo, de verdad, estuvo todo muy bonita, Leo. Felicitaciones, Leonardo. Para los que no conocen, es un estudiante muy dedicado, es un tipazo y seguro va a ser un miembro muy importante del ALAME. Y eres especial. Felicitaciones, hermano. Bueno, gracias. Bueno, a todos los que estuvieron hoy día, a los compañeros que pudieron colaborar con la información y con el desarrollo del tema. Ahora, Creo que con eso concluimos, ¿cierto? sí, pero respondimos la pregunta del tratamiento porque nosotros generalmente hacemos preguntas de casos clínicos y nunca resolvemos el caso clínico. Tengo una más rapidita, cara. Una más rapidita. Diga, acá estoy yo. Tú no tienes, llega el paciente. Tú no tienes tomografía disponible. Le haces una radiografía de la cabeza, del cráneo. Vas a poder ver ahí si es una inflamación, una infección o no. Yo te respondo, Daniel. Vos, la única opción que no tengas una tomografía es que estés trabajando o seas un doctor en un centro de salud de primer nivel, o a menos que tengas tu consultorio particular. Ahí vos, si sospechás de ACV, ¿no es cierto? Que ese es para lo que vos dirigirías tu tomografía, sí o sí tenés que derivar, no tenés que hacer nada. En caso de tu compañera, digamos, que falleció desgraciadamente, es clínica de ACV lo que tuvo ella, que se le haya pitado un oído, que se le haya sentido esa sensación de opresión, y es clínica de ACV, ¿no es cierto? ¿Qué tendrías que hacer vos si te llega esa paciente, tu compañera, digamos, a tu consultorio y trabajas en un centro de salud? Todo doctor tiene ahí sí o sí un otoscopio. Lo que vas a hacer es descartar una infección, una otitis, ¿ya? Y lo que vas a hacer, si no pillas nada, la mandás para un segundo nivel. Y ahí cualquier hospital de segundo nivel te tiene tomografía. Y sí o sí tenés que pedirla. Porque ahí sí está súper indicado, no tenés que por qué sacarle una radiografía. Directo a la tomografía, no. Ok, gracias.
Muy bien, chicos, se va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias por estar presente. Felicidades, Leonardo, la exposición estuvo buena. Es una patología bastante interesante y muy común. Así que los vemos el otro martes, que ya viene otra exposición de otro miembro de la LABNE con esta parte del aula alumno-alumno 2.0. Feliz noche para todos. Gracias por su presentación. Gracias, Leo, por su presentación. Estuvo Gracias. buena. Gracias a Gracias, todos. Leo. Felicitaciones, Leo. Chao, gente. Hasta luego. Gracias, Leo. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao. Feliz noche.